Hola y bienvenidos una vez más al taller de alemán primavera 2022. El día de hoy, en nuestra segunda lección, aprenderemos el alfabeto y las reglas de pronunciación del idioma alemán. Así que, sin más que decir, comencemos. Damas y caballeros, les presento el alfabeto. Como podrás notar, en realidad es muy parecido al del español, casi idéntico, salvo unas pequeñas excepciones. Pero bueno, tenemos que aprender las reglas de pronunciación del alemán si es que queremos hablarlo. La buena noticia aquí es que a diferencia del inglés, el alemán tiene sonidos fijos. Comencemos con la letra G. La letra G siempre suena como una G débil. Por ejemplo, en der Kindergarten, garten, ahí es una G débil. También tenemos ejemplos como gut. Y bueno, este sonido se respeta también incluyendo cuando la palabra termina en G. Der Tag, ich mag. En el caso de la H tenemos dos pronunciaciones. La primera es cuando la palabra comienza con la H, esta suena como una J. Por ejemplo, como ya vimos, hallo o ich heiße. Sin embargo, cuando la H está en la palabra, esta solo alarga el sonido de la vocal. Veámoslo. Wie geht es día. En realidad, en el get, la H ahí hace la función de alargar la E. O por ejemplo, cuando nos despedimos y decimos auf Wiedersehen, en ese caso es exactamente lo mismo. La H está alargando el sonido de la E. Y bueno, ahora bien, con la J esta suena como lo que nosotros sería una Y. Por ejemplo, ja, que significa sí. O jetzt, que significa ahora. Ahora viene una letra que generalmente causa mucha confusión y llega a ser un poco problemática de aprender, pero no te preocupes. Es una regla en realidad muy simple. La B chica, como nosotros la conocemos, para los alemanes suena como una F. Entonces, por ejemplo, en der Vater, que significa el papá, es una F. Y bueno, ya que tenemos a la marca Volkswagen en Puebla, es muy importante que sepas pronunciarla. Volkswagen. Y ya que hablamos de la W, es importante que sepas que la W suena como una B chica en alemán. Así que en preguntas como wo, ¿dónde? O ich will, que significa yo quiero. Ahora vamos con una letra que no existe en español, pero no es tan complicada de aprender. La S. La S es el sonido de dos S juntas. Y lo podemos ver, por ejemplo, en ich heiße o en der Großvater, que significa el abuelo. La A umlaut es una A con diéresis y esta hace que su sonido sea como el de la E. Un ejemplo de esto es der Käse, que significa el queso. En el caso de la O umlaut, aquí es muy importante que aprendas a cómo pronunciarla. La O umlaut, para pronunciarla tienes que hacer con tu boca como si fueras a hacer el sonido de la O, pero pronunciar una E. Y con esto sale esta pronunciación, können. Cuesta trabajo, es una de las letras que más difíciles es de pronunciar, pero el tip es ese. Tienes que abrir tus labios como si fueras a pronunciar una O, pero pronuncias una E, können. Y en el caso de la U, en realidad es exactamente lo mismo. Tienes que hacer como tus labios si fueran a pronunciar una U, pero pronunciar una E, müssen. Ahora bien, hay ciertas letras que cuando las juntas tienen un sonido determinado. Por ejemplo, SCH, su sonido es literal como si estuviéramos callando a alguien. Shh. Y lo podemos ver en la frase de adiós. Tschüss. Hablando de la CH, es un sonido que llega a ser diferente según el área geográfica de Alemania. Sin embargo, una de las pronunciaciones más comunes es pronunciarlo como una J. Por ejemplo, en Gute Nacht o en Das Buch, que es el libro, por cierto. Y E. Cuando haces el diptongo IE, en realidad es como si estuvieras pronunciando dos I juntas. Por ejemplo, en la frase Ich liebe dich, que significa te amo, por cierto, por si se la quieren decir a alguien este 14 de febrero. Bueno, si se dan cuenta, liebe es como si pronunciaras dos I juntas. Entonces, liebe. Y por ejemplo, en la pregunta ¿cómo te llamas? Wie heißt du? En la palabra wie estamos haciendo exactamente lo mismo, alargar el sonido de la I, bi. Ahora bien, viene otro diptongo que se llega a confundir porque en realidad son las mismas letras, pero al revés. Cuando comienza E y luego sigue la I, aquí se pronuncia como una AI. Lo podemos ver en un ejemplo, mein Name, mi nombre, nein, que significa no, y jein, que es una forma muy chistosa que tienen los alemanes para decir sí y no. Es la combinación de ja y nein.
El diptongo EU se pronuncia como una OI y lo podemos ver por ejemplo en Europa, que literalmente significa Europa, se escribe exactamente igual, pero bueno, por la pronunciación es un poco diferente, Europa. O Noin, que significa nuevo. Y ahora que hemos visto este diptongo hoy, es importante que sepas que, bueno, tiene un equivalente. Recuerdas que la A umlaut suena como una E, así que en teoría, al ser una E combinada con una U, nuevamente se pronuncia hoy. Por ejemplo, das Gebäude, el edificio. Ahora vamos a aprender la pronunciación de ER o R. ER se pronuncia como una A. Por ejemplo, der Computer termina en A, computa. Sin embargo, cuando ER llega a estar en una palabra monosílaba, se pronuncia como una EA, EA ist, él es. Y en el caso de la R, solo cuando la palabra termina en R, suena como una A. Por ejemplo, sea gut o biget es día. Y bueno chicos, esas son todas las reglas de pronunciación. Sé que por un momento pueden sonar muchas, pero en realidad poco a poco las vas a ir aprendiendo. Así que bueno, obviamente te recuerdo que la práctica hace al maestro y es momento de una actividad. Te dejo el link en la descripción y te despido con la frase del día de hoy. Hasta ahora desconocía de qué servía la eternidad. Nos sirve para que tengamos la oportunidad de aprender alemán. Nos vemos en la siguiente lección de este taller.